¿Te gustaría llevar un diario y hacerte el hábito de la escritura para mejorar en tu desarrollo personal? Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Déjame saludarte. Espero que tu día vaya súper bien. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Pero si nunca habías visto alguno de estos videos y es la primera vez que diste con la información en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo. Bienvenido. Suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísima información que está relacionada principalmente con el coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero también vas a ver que preparo para ti información que está relacionada con la motivación y el desarrollo humano. Y mira, tal cual es uno de los temas de los que quiero hablarte el día de hoy. Si te ha rondado por la cabeza la idea de querer hacerte el hábito de la escritura o estás pensando en llevar un diario, bueno, la realidad es que esta es una de las herramientas más poderosas que vas a encontrar en el desarrollo humano y se ha utilizado por muchísimo tiempo. Así que de forma introductoria te diría que el escribir y el llevar un diario es una herramienta que te va a ayudar muchísimo en tu desarrollo personal, principalmente porque te ayuda a la autorreflexión, te ayuda a gestionar las emociones, te ayuda a concretar las cosas que realmente quieres hacer y llevarlo directamente a la práctica. Así que por supuesto que estos beneficios agregan muchísimo valor en la vida de las personas. Así que en este video yo quiero compartirte 4 beneficios que te va a dejar la escritura. Así que si has tenido la idea de llevar un diario, simplemente escribir con mayor regularidad, bueno, pues esta información te interesa, así que vamos a revisar. El primer beneficio que te deja el hábito de la escritura es que puedas hacer ejercicios de autorreflexión. Ahora, los ejercicios de autorreflexión agregan mucho valor en la vida de las personas, principalmente porque pocas veces o en pocas ocasiones tenemos tiempo o dedicamos un tiempo particular para nosotros, para poder dejar por escrito, plasmar todas aquellas ideas que rondan nuestra mente. Ideas como cuáles, como todas aquellas metas que quieres conseguir en el futuro, como aquellos cambios que quieres llevar a la práctica, pero que por alguna razón no has podido concretarlos, o todas aquellas decisiones que te gustaría tomar, pero que no lo has hecho o que simplemente has estado procrastinando. Todo eso, si lo dejas por escrito, te va a ayudar a hacer un ejercicio buenísimo de autorreflexión. Y así, de esa manera, vas a poder tomarte ese tiempo para ti. Y esos tiempos que te tomes para ti son importantísimos porque te van a hacer una gran diferencia. Acuérdate que la persona que eres hoy es muy diferente a la persona que vas a ser mañana, a la que vas a ser en un mes o en 3 meses o incluso el año que viene o en el futuro. Así que, por supuesto que si tú vas dejando un récord, si vas dejando por escrito las cosas importantes por las que has ido atravesando a lo largo del tiempo, eso te va a ayudar a que hagas estos ejercicios de autorreflexión para saber cómo estás progresando, cómo estás avanzando en todo aquello que es importante para ti. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, acá es muy sencillo porque no necesitas más que dedicar un tiempo contigo mismo, bloquearlo en tu agenda y simplemente tomar tu bebida favorita y tener a la mano una libreta. Tú puedes tener un cuaderno, una libreta y tal cual. Simplemente dejar volar la imaginación y simplemente escribir. ¿Qué es lo que tienes en la mente en este momento? Por ejemplo, puede ser alguna meta en particular, algo que te cause muchísima emoción y que quieras conseguir, o puede ser que a lo mejor tienes algún problema o alguna preocupación que no has logrado resolver. Bueno, si vas dejando por escrito esas ideas, eso te va a ayudar a organizar tus pensamientos. Ahora, con eso no te digo que ya por escribirlo simplemente se vaya a solucionar el problema mágicamente o que ya vayas a conseguir las metas. Sin embargo, quiero que sepas que está demostrado científicamente a través de diferentes estudios que el plasmar y el poner por escrito las ideas, eso ayuda en un gran porcentaje a que concretes todo aquello que es importante para ti. Así que por supuesto que tiene un gran valor. Y ese principal valor es que tú vas a poder hacer estos ejercicios de autorreflexión de forma fácil, de forma rápida y simplemente vas a poder tenerlos ahí para poder modificarlos en el momento
momento que quieras. El segundo beneficio es que la escritura te va a ayudar a tener mayor claridad y te va a ayudar también a liberar estrés. Claridad en el sentido de que si tú vas organizando esos pensamientos, si vas organizando lo que es relevante y más importante para ti en este momento de la vida, eso por supuesto que va a quitar y va a hacer de lado el ruido adicional y todas aquellas cosas que no son importantes. Así que por supuesto que esa claridad te va a ayudar a priorizar para que tú sepas, bueno, cuáles son las dos cosas o las tres cosas que son prioridad en este momento. Y claro, probablemente tienes otras cosas, otras metas, otras acciones que son deseables. Eso está súper cool, pero no significa que vayas a dividir tu esfuerzo en muchísimas actividades a la vez. Simplemente que este ejercicio de la escritura te va a ayudar a ganar claridad y conforme lo vas escribiendo, puedes ir organizando esos pensamientos y decir, oye, ¿sabes qué? En realidad esto es muy importante para mí o a lo mejor en este momento de la vida o en este año de la vida o en esta década de la vida me encantaría poder experimentar esta situación o me encantaría poder hacer esta acción o esta actividad. Ok, bueno, pues entonces el hacer por escrito todas estas anotaciones te va a ayudar precisamente a ganar claridad. Ahora, mientras lo haces, esto te va a ayudar a liberar estrés, porque en ocasiones no tenemos la oportunidad para conversar esto con otras personas, que eso de alguna u otra forma se hace a través de los procesos de coaching. Y si tú ya visitas este canal, bueno, sabes perfectamente de lo que te hablo, o si te dedicas al coaching, porque en estos procesos de coaching tú puedes hacerlo a través de la conversación, haciendo equipo con otra persona. Pero acá ese ejercicio de autorreflexión y el llevar el hábito de la escritura te va a ayudar a que solo dediques un tiempo en particular a organizar esos pensamientos. Y al hacerlo, esto te va a ayudar a liberar estrés. Y eso te va a ayudar a que, por supuesto, identifiques cuáles son esas prioridades, cuáles son esas cosas que quieres hacer. Y claro que eso, por un lado, te va a ayudar a sentir mejor, te va a ayudar a sentirte más tranquilo, te va a ayudar a que sientas que efectivamente estás avanzando en todo aquello que es importante. Así que justo uno de los beneficios que da el hábito de la escritura es que puedas liberar ese estrés y que puedas gestionar las emociones que experimentas en el día a día. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? Simplemente escribe algunas preguntas que son de profundidad. Esto lo hacemos en coaching todo el tiempo. Tú puedes poner preguntas que a lo mejor son difíciles de responder y que de alguna forma te cuesta trabajo responderlas, como por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que estoy experimentando en este momento? O cuáles son las situaciones que me están generando estrés. Ahora, ¿cómo puedo resolver esa cosa en particular? ¿O cómo puedo atravesar exitosamente esta situación por la que estoy viviendo? ¿O cómo puedo conseguir esta meta que tanto me interesa? ¿O simplemente cómo puedo organizar mis pensamientos? Todo eso lo puedes hacer a través del hábito de la escritura. El tercer beneficio que te va a dejar el hábito de la escritura es que puedas medir tu progreso. Y como te decía, a ver, tú y yo vamos a ser personas súper diferentes en 1, 2, 3, 4, 5 y los años que podamos vivir o el tiempo simplemente que tengamos disponible. Así que independientemente del tiempo, tú a través de la escritura, al organizar estos pensamientos y lo que te interesa, bueno, de alguna forma estás diseñando el tipo de vida que te gustaría tener, diseñando el tipo de persona en la que te gustaría convertirte y todas aquellas cosas que te gustaría crear a partir de este momento. Así que el medir el progreso es un beneficio que te va a dejar el hábito de la escritura, porque puedes regresar a esos escritos en el momento que quieras y puedes tener simplemente esas ideas plasmadas y saber, oye, ¿sabes qué? El mes pasado quería hacer esto y bueno, puedo ver claramente si es que he ido progresando o si he ido dejando de lado algunas cosas que había dicho que eran importantes y que probablemente no estoy tomando acción en este momento. Así que el medir el progreso va a ser parte de tu desarrollo personal. Y el cuarto beneficio, último y no menos importante, es que el tener el hábito de la escritura o el llevar un diario ayuda a que seas creativo ya que resuelvas problemas. Principalmente en la resolución de problemas te ayuda a que mientras estás escribiendo, estás soltando ideas o formas diferentes de hacer las cosas. No por nada la escritura se utiliza en
todos lados. Por ejemplo, imagínate, a nivel laboral, tú puedes ver que en la oficina vas a ver, incluso en una sala de juntas o en cualquier salón, te vas a dar cuenta que hay pizarrones digitales o físicos o incluso rotafolios en donde las personas pueden poner las ideas, pueden organizar una lluvia de ideas y simplemente pueden estar borrando y haciendo nuevamente anotaciones. Todo esto sirve para organizar las ideas y para resolver problemas concretos o simplemente para establecer objetivos claros y poder avanzar en todo aquello que es importante. Ahora, lo mismo sucede no solamente en la parte laboral, pero también en nuestra vida personal, porque cuántas veces podemos estar en medio de una situación y no logramos concretar qué es lo que vamos a hacer después. Así que claro que la creatividad es otro beneficio del cual te vas a apoyar al llevar el hábito de la escritura. En estas notas y en tu cuaderno tú vas a poder decir, oye, a ver, ahorita tengo esta situación o tengo este problema o tengo esta meta que me gustaría conseguir. A ver, pero ¿de cuánto tiempo dispongo? ¿O cuáles son aquellas actividades o siguientes pasos que debo llevar a la práctica para poder concretarlo? Bueno, eso te lo va a dar simplemente con soltar ideas, con hacer lluvia de ideas y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las estrategias que puedo seguir? Y todo esto tiene la finalidad no de juzgar, pero simplemente de tener mayor información y mayor contexto. De hecho, hay un ejercicio de los que yo utilizo muchísimo en mis sesiones de coaching, que de hecho es de Brian Tracy y que es las 20 soluciones. Y esto es concretamente un ejercicio tal cual a través de la escritura de plasmar 20 diferentes ideas o 20 diferentes soluciones con las que puedes resolver un tema en particular o 20 diferentes soluciones mediante las cuales puedes concretar una meta o 20 diferentes soluciones a través de las cuales puedes llevar a cabo una acción o vivir una experiencia en este momento de la vida. Ahora, ¿por qué 20? Bueno, pues ¿por qué no 30 o por qué no 10? Esto simplemente es para que tú pongas en práctica tu pensamiento, tu creatividad y puedas decir, oye, a ver, como parte de mi desarrollo personal, quiero llevarlo a la vida real, quiero llevarlo a la práctica y quiero concretarlo. Bueno, todo eso te lo va a dejar si vas llevando tus notas. Así que la escritura está demostrado que te va a ayudar a ser más creativo, a organizar tus prioridades, a saber que estás haciendo ejercicios de autorreflexión, a que estás buscando diferentes soluciones y que por supuesto al mismo tiempo vas midiendo tu progreso. Así que bueno, estos son los 4 principales beneficios que te va a dejar el hábito de la escritura. Así que te invito y te animo a que vayas haciendo el hábito de la escritura, a que vayas por tu cuaderno, a que dediques un tiempo de forma regular y te vayas haciendo el hábito de plasmar tus ideas y de todo aquello que es importante para ti. Así que bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.